Bienvenidos a la lección número 4 de la materia Pastelería Avanzada 1, dedicado a la pastelería boliviana. En esta ocasión vamos a empezar haciendo una de las recetas más clásicas o representativas de nuestro país, como son los cuñapés. Dentro de los ingredientes tenemos el almidón de yuca, tenemos queso San Javier como de los principales, y luego tenemos huevo, azúcar, sal y mantequilla. Para empezar vamos a mezclar todo el queso con el almidón. Existen diferentes porcentajes para hacer esto, ¿no? Algunos usan la misma cantidad de almidón que de queso, otros utilizan el doble de queso que de almidón, y hay otros que utilizan el doble de almidón que queso, ¿no? Entonces va a depender de cada persona qué es lo que va a hacer, ¿no? No hay una receta específica o estricta de qué cantidad se tiene que utilizar. Entonces primero vamos a mezclar bien el almidón con el queso. Vamos a agregar la sal, vamos a agregar el azúcar, luego vamos a formar un hueco, un pozo en el bol. Ahí agregamos la mantequilla y los huevos. Normalmente ese es el único líquido que lleva, pero va a depender también. A veces hay quesos que son más secos, entonces es necesario agregarle un poco de leche. Y en algunos casos se agrega yuca cocida aplastada. Esto para que el producto final sea un poco más suave, ¿no? Vamos a hacer con paciencia que se vaya integrando todo. Le va a faltar un poco de leche. Lo que vamos a hacer es dividir en dos para hacer una mitad con la yuca y la otra mitad solamente con el almidón, ¿no? Y está todo distribuido, mezclado. Entonces vamos a simplemente sacar una parte, agregamos a esta mitad leche para terminar de integrar. Esto, como les dije, depende mucho del tipo de queso que están utilizando, ¿no? Si es que está demasiado seco, va a necesitar más leche, y otros incluso no necesita agregarle leche para nada, ¿no? Simplemente con la cantidad de los huevos y de la mantequilla es suficiente para hidratar toda la masa. Necesitamos un poco más de leche. Queso en esta ocasión es bastante seco, entonces es necesario ir aumentando hasta que se compacte toda la masa. Ok, ya está compactada. En este punto lo que vamos a hacer es contra la mesa empezar a aplastar
para terminar de compactar. Entonces vamos haciendo esta operación. Al hacer esto van a notar cómo la masa se va poniendo más suave y más compacta, ¿no? Vamos poco a poco frotando contra la mesa. Muy bien, ya tenemos prácticamente la textura deseada. Vamos a continuar amasando de esta forma. De esta forma también los pedazos de queso se van mezclando mejor y se van como que deshaciendo, ¿no? Porque al principio vamos a sentir los pedazos grandes del queso rallado, pero al hacer esto se van a ir mezclando mejor. Muy bien. Entonces, para darle la forma, lo que hacemos es tomar una porción con la mano. Algunos incluso esta parte de una porción de uno en uno van compactando de esta forma, ¿no? Le formamos así en bolita, y es importante antes de colocar en la lata hacer en la parte inferior una pequeña hendidura, ya aproximadamente hasta la mitad del volumen del cuñapé. Hay que hacer una hendidura y colocar eso hacia abajo, ya es importante porque eso se va a rellenar con lo que entre al horno. Caso contrario se formaría una bolita el cuñapé, ¿no? Entonces es importante no olvidarse ese paso. Entonces vamos a continuar haciendo los demás cuñapés de esta forma, pero antes vamos a continuar con el resto de la masa para agregarle el puré de yuca, ¿ya? Tenemos aquí algunos incluso no lo forman tan esférico, lo agarran en la mano, le hacen la hendidura y así directamente lo colocan en la lata, ¿no? Con lo que entra al horno se redondea el cuñapé, ¿no? Entonces no es necesario tratar de hacer un cuñapé muy redondito, ¿no? Entonces en la otra mitad lo que vamos a hacer es agregar yuca cocida, cocido sin sal, le hemos aplastado. Y esto vamos a agregar a la masa, ¿no? Esto, aparte de agregarle sabor, va a ser, como les dije, que el producto final sea más suave, ¿no? Igual, si es necesario un poco de leche, le vamos a agregar.
algunas personas se ponen nerviosas al hacer el cuñapé porque al apretar raspa, ¿no? Se siente ese chillido que hace el almidón, ¿no? Entonces por eso no les gusta amasar el cuñapé, ¿no? Pero es al principio, luego cuando ya está hidratado ya no se siente ese chillido, digamos, que hace el almidón. Entonces en textura tenemos prácticamente la misma textura que el otro cuñapé, ¿no? Igual lo vamos a sobar para compactar, para deshacer los pedazos de queso grandes. Vamos a porcionar, igual cada uno de pronto les parece más fácil amasar o aplastar por porción. Luego hacemos la bolita, hacemos la hendidura y colocamos en una lata enmantequillada, ¿no? Entonces vamos a continuar haciendo los dos tipos de cuñapé y volvemos para meter al horno. De la pastelería boliviana, que si bien no es tan típica o originaria de nuestra gastronomía, es muy común, muy usado y común en muchos otros países. Ya estamos hablando de los alfajores, que son estas galletas con relleno, que en realidad tienen un origen español, como muchas de las preparaciones realmente de nuestra gastronomía, y que fueron introducidas en nuestra gastronomía en la época colonial, ¿no? Alfajores hay en diferentes países. Argentina es uno de los que se ha, digamos, adueñado, ha hecho que sea uno de sus dulces tradicionales, tiene una variedad muy grande. Y países como Chile, Venezuela, Colombia, todos tienen sus diferentes tipos de alfajores, ¿no? Entonces el que vamos a preparar en esta ocasión son los alfajores de crema, rellenos con crema pastelera, que son muy comunes y populares en nuestro medio. Lo que estoy haciendo a continuación es hacer un punto arena con harina y mantequilla, con cuidado de no calentar demasiado la mantequilla. Vamos a ir frotando con cuidado. Una vez que está logrado el punto arena, agregamos ralladura de limón, polvo de hornear y sal mezclados, azúcar, y vamos a ir mezclando. Luego formamos un volcán, un pozo en este caso. Agregamos las yemas, esencia de vainilla, un poquito, y vamos a agregar todo o compactar, mezclar todo utilizando leche. Como siempre vamos a empezar por el centro, muy similar a una masa
quebrada, ¿no? Una sucre, una sable, ¿ya? Entonces no tenemos que trabajar demasiado, son simplemente unir los ingredientes, tener cuidado que no se seque la masa, agregando leche poco a poco hasta obtener una masa compacta, más o menos seca, no tan suave, digamos, como una masa sucre. Una vez que están mezclados los ingredientes, colocamos en la mesa para terminar de integrar. No es necesario amasar, pero sí hay que obtener una masa homogénea, ¿no? Entonces vamos a ir compactando, uniendo todo muy bien. Una vez que ya está todo compacto, vamos a terminar de mezclar haciendo este movimiento para que todo se una bien. No estamos amasando como una masa de pan, pero tenemos que tenerlo todo muy parejo. Entonces ya está lista nuestra masa. Vamos a dejar que repose unos minutos, tal vez unos 5 minutos, puede ser a temperatura ambiente. No es necesario refrigerar, pero sí cubrirlo con papel film o tapado con el bol para que no se seque, ¿no? Entonces dejamos reposar y volvemos enseguida para estirar. Muy bien, a continuación vamos a proceder a estirar la masa de los alfajores. Vamos a agarrar una mitad primero. Vamos a compactar un poco. Harina en la base y vamos estirando. Es normal que se note así una masa medio quebrada, ¿ya? O que se agrieta. Entonces vamos a estirar aproximadamente de unos 3 milímetros. Recuerden siempre ir despegando de la mesa. Para que no se deforme tampoco el alfajor al cortar y al levantar. Entonces con un cortapastas vamos a ir cortando. Tratando de desperdiciar lo mínimo de masa cuando corten así, ¿ya? Entonces tenemos ese espesor más o menos, unos 3 milímetros aproximadamente. Entonces esto vamos a colocar en una lata. Puede estar con silpat, puede ser simplemente en mantequillada. Para el relleno es una crema pastelera tradicional, ¿no? Sin ninguna variación, como hemos venido haciendo todo este tiempo. Para hornear colocamos a unos 170 grados, aproximadamente entre 8 a 10 minutos, hasta que empiece a dorar el borde y sobre todo la base empiece a dorar también, ¿no? A cocinar. Entonces vamos a continuar haciendo estas masas y volvemos cuando ya esté horneado las tapas o las galletas de estos alfajores.
proceder a rellenar los alfajores. Aquí tenemos una crema pastelera que hemos hecho de la forma tradicional. Vamos a colocar en una manga. Y luego vamos a proceder a primero emparejar los alfajores, buscar que tengan el mismo tamaño o similar. Es importante hacerlo para no estar teniendo luego alfajores desiguales, ¿no? La mayoría son del mismo tamaño, pero siempre hay alguno que ha salido un poco más pequeño que los demás. Entonces es necesario ir emparejando y buscando su pareja, ¿no? Su par. Y lo vamos a unir con el suelo hacia arriba, ¿ya? Muy bien. Entonces, para rellenar agarramos la manga pastelera, vamos a colocar en el centro, en el borde, aproximadamente tal vez un medio centímetro, no hay que colocar demasiado tampoco. Colocamos la tapa, vamos a presionar y todo el excedente vamos a limpiar y untar en todo el borde del alfajor. Parejo, ¿no? Vamos a ir limpiando el excedente y lo pasamos por coco rallado. Voy a hacer un par más. No coloquen demasiado porque luego se va a ir, se puede caer o deformar, ¿no? Recuerden que tienen que colocarle hasta arriba, ¿no? De extremo a extremo hay que extender la crema pastelera. Cuando presionen, tampoco presionen demasiado para que no quede sin nada de relleno, ¿no? Para terminar vamos a espolvorear un poco de azúcar impalpable que cubra completamente la superficie, ¿no? Que no se note nada de la masa. Entonces ahí tendríamos la presentación de los alfajores de crema.
Vamos a continuar rellenando el resto de los alfajores y volvemos con las presentaciones finales. Mantequilla vamos a mezclar con azúcar molida y vamos a proceder a batir. Una vez que esté bien batida la mantequilla con el azúcar, agregamos las yemas de huevo. Y a continuación vamos a proceder a mezclar los ingredientes secos. El resto tenemos la maicena, tenemos harina, ralladura de limón, que es muy importante para esta receta porque le da mucho sabor a la masa, y el polvo de hornear. Mezclamos todo muy bien y vamos a incorporar a la masa poco a poco. Al principio vamos a mezclar utilizando una espátula, una tarjeta, una cuchara de palo, para no calentar mucho, sobre todo la mantequilla. Vamos agregando poco a poco, ¿no? No todo de golpe porque puede secarse también la masa, ¿no? Entonces vamos a ir integrando poco a poco en 2-3 tiempos. Todavía está bastante blanda la masa. Normalmente no es necesario agregarle más líquido, ¿ya? No se agregue en realidad ningún líquido, ni leche, ni agua. Si es que llegara a estar un poco seca la masa, lo que se puede agregar es más mantequilla o un poco más de yema tal vez, ¿no? Pero normalmente con estas cantidades, esta masa se forma bastante bien. Y en caso de que esté de pronto un poco suelta, ¿no? Porque puede pasar si es que el tamaño de las yemas, por ejemplo, son muy grandes, entonces en ese caso se agrega un poco de harina simplemente. Es una masa muy delicada, muy suave de trabajar. Entonces vamos a colocar en la mesa. Vamos compactando bien.
Entonces en este caso vamos compactando y presionando para que se forme la masa, ¿no? No vamos a amasar, no es necesario, pero sí compactar muy bien y que esté muy homogénea sobre todo, ¿no? Entonces, como ven, no han necesitado nada más. Podemos comprobar que está bastante bien, no se agrieta ni se rompe, ¿no? Entonces está en una buena textura. Entonces terminamos de compactar la masa y vamos a dejar que repose unos 5 minutos. No necesita mucho reposo porque tiene muy poca cantidad de harina, entonces no tiene mucho gluten. Entonces no es necesario que repose demasiado tiempo. Dejamos unos 5 minutos mientras alistamos los demás elementos de la receta, la lata y todo eso, y volvemos enseguida para estirar y cortar los alfajores. Muy bien, a continuación vamos a proceder a estirar la masa de los alfajores de maicena. Vamos a ir tomando porciones pequeñas para estirar. Harina, muy poco. El espesor vamos a hacer de unos, vamos a compactar un poco más, de unos 2 a 3 milímetros. Entonces en este caso no vamos a desprender de la mesa porque eso es muy delicada la masa, y como les dije, como no tiene mucha harina, entonces no tiene gluten y no se va a encoger, ¿no? Vamos a ir cortando. De igual forma los alfajores de maicena vamos a emparejar cada uno con la otra tapa que le haga, ¿no? Colocamos un poco de dulce de leche, no hay que exagerar en el dulce de leche para que no sea empalagoso, y luego con mucho cuidado van a ir untándole en el borde, igual de extremo a extremo, para que tenga una mejor presentación. Y luego vamos a pasarle por el coco rallado. Y continuamos con el resto de nuestros alfajores. Con mucho cuidado porque es una masa muy delicada, ¿no? Y se puede llegar a romper. Muy bien, entonces tenemos ya las presentaciones finales de las preparaciones del día de hoy. Tenemos los alfajores de crema, alfajores de maicena y los cuñapés. En el caso de los cuñapés, hemos hecho las dos variedades con la yuca fresca y solamente con almidón.
Y la forma de reconocerlos por la textura, ¿no? Cuando tiene yuca fresca son mucho más blandos y cuando tiene solamente almidón es más crocante, ¿no? Entonces esa vendría a ser la principal diferencia del cuñapé hecho con yuca fresca, ¿no? Y obviamente este va a durar más tiempo con esa textura, ¿no? El sabor es prácticamente el mismo, no hay mucha diferencia en el sabor, aunque sí se nota un poco más el sabor de la yuca en el que tiene la yuca fresca.